Muy bien, el origen y la antigüedad del hombre. ¿Qué vamos a ver en esta noche? Bueno, vamos a estar considerando desde hace cuánto el hombre está en la tierra. ¿Desde hace cuánto es que el hombre está en la tierra? ¿Cuántos años? ¿Miles? ¿Millones? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice principalmente la palabra de Dios? ¿Podemos encontrar un consenso entre los dos? Eso vamos a estar examinando en esta hora. Muy bien, ¿hace cuánto creó Dios al hombre sobre la tierra? Otra pregunta que debemos hacernos al estudiar este tema. ¿Derivan todos los seres humanos de una sola pareja o hubo múltiples orígenes? Otra pregunta. ¿Hay una unidad en la humanidad que trascienda las diferencias raciales o étnicas entre los seres humanos? ¿Ok? ¿Existe una unidad en todos los seres humanos que permita ver que realmente venimos nosotros de una sola pareja, como lo dice Génesis? Estas preguntas, hermanos, pueden ser respondidas ya que hay versículos bíblicos que pueden ser usados para presentar una respuesta, aunque si bien no siempre existen enseñanzas bíblicas directas sobre estos temas, ¿ok? O sea, no hay necesariamente versículos que directamente expliquen el tema que vamos a abordar, pero sí hay versículos que aluden a estos temas de manera indirecta. De aquí que nosotros podemos tomar esos versículos para poder aplicarlos a este tema interesante. Estas son preguntas que deben contestarse en diálogo con las conclusiones que son propuestas por las ciencias, especialmente la antropología y la sociología. Ya hay dos campos en la ciencia secular que se encarga de estudiar al ser humano y la aparición del ser humano en la Tierra. El primero es la antropología, que estudia la constitución del ser humano, lo que el hombre es y lo que hace en la Tierra y desde hace cuánto el hombre está en la Tierra. Y la sociología, que es la ciencia que estudia la relación del hombre con la sociedad o del hombre con el hombre. ¿Ok? Entonces, estos dos campos de interacción humana, de estudio del conocimiento de la interacción humana, van a examinar lo que el hombre hace en la tierra. ¿Ok? Y desde hace cuánto el hombre está en la tierra. ¿Y cuál es el origen del hombre en la tierra? Vamos a empezar primero con el primer tema, la antigüedad de la humanidad. Materiales bíblicos, el enfoque tradicional. Históricamente, muchos cristianos, basados en el libro del Génesis, han considerado que la historia de la humanidad ha sido bastante limitada sobre la tierra, ¿no? En base a las genealogías del libro de Génesis, y creo que ya lo expliqué anteriormente, cuando hablamos acerca de la antigüedad de la creación, de la misma manera sucede con la antigüedad del hombre sobre la tierra. No sobre la creación, sino sobre la antigüedad del hombre en la tierra. Muchos utilizan las genealogías que aparecen en Génesis 5, Génesis 10, Génesis 11, para hacer una línea genealógica que llegue desde Abraham hasta Adán. Y regularmente, haciendo este procedimiento, uno va a llegar más o menos a cerca de 4.000 años antes de Cristo para concluir de que el hombre tiene aproximadamente a la fecha algo de 6.000 años sobre la tierra. Ahora, esta conclusión evidentemente
va a resultar de considerar de manera literal las genealogías de Génesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Consideran que las genealogías de Génesis son literales o son históricamente exactas y les va a poder remontar hasta saber cuándo el hombre apareció en Génesis 1. Pero como ya les expliqué en una clase acerca de el origen y la creación de todas las cosas, cuando hablamos de Dios como creador, habíamos dicho también, hermanos, que el ser humano, habíamos dicho que las genealogías de Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 11 no son genealogías exactas. Habíamos dicho que las genealogías son genealogías que el escritor pone determinando qué personajes van a aparecer en la genealogía y excluyendo algunos personajes que no tenían sentido que estén allí. Podríamos decir entonces que las genealogías son selectivas. Ahora, ¿por qué hizo esto el autor? Evidentemente lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, pero lo hizo para centrar el mensaje en determinados personajes y no en todos los posibles personajes que hubieran podido existir en aquella época. ¿Ok? Ahora, esto también es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque los personajes que aparecen en las genealogías no necesariamente, ojo, no necesariamente están en una relación de padre a hijo. A veces se le puede llamar hijo en el idioma hebreo, ben, se le llama, no necesariamente a un hijo directo, sino puede ser a un nieto, a un bisnieto e inclusive un tataranieto. Imagínense. Entonces, si estas realidades son evidentes en el texto bíblico, número uno, que las genealogías no son genealogías de relación directa, no es padre e hijo necesariamente. Número dos, si las genealogías no son exhaustivas, sino son específicas y son selectivas por el mismo narrador, entonces no pudiéramos usar las narraciones genealógicas de Génesis 5 y Génesis 11 para determinar desde cuándo el hombre tiene origen en la tierra. ¿Ok? No sería posible. Hamray John Teulis Johnson, antropólogo católico inglés, resumió en 1923 la posición tradicional de la siguiente manera. Él dice que muchos creían que Moisés había vivido cerca del siglo XV a.C. También creía que, o también menciona que muchos creían que el diluvio había sucedido 2400 años antes de Cristo. Y que también muchos creían que Adán y Eva fueron creados 4004 años antes de Cristo. Entonces, la conclusión a la que muchos llegaron usando las genealogías de Génesis es que la creación del hombre y por ende de la tierra y de todo lo que existe sucedió 40 siglos, 4000 años antes de Jesucristo. Este cálculo estaba basado en el cálculo que había hecho un arzobispo inglés llamado James Ussher en el siglo XVII. ¿Ok? Este arzobispo inglés lo que hizo fue tomar las genealogías de Génesis capítulo 5 y capítulo 11 para poder saber hasta dónde retroceder en la historia y determinar que Adán y Eva habían vivido 4000 años antes de Cristo. Pero, lamentablemente, las cifras de años que tiene el texto masorético, o mejor dicho, el texto hebreo, Adán vivió 900 y tantos años, ¿no? Matusalén vivió 900 y tantos años. Esas cifras de años que vivieron
los personajes de Génesis 5, Génesis 11, parece que no son exactas cuando los comparamos con otros manuscritos. Porque, por ejemplo, comparamos el mismo texto de Génesis capítulo 5 con la Septuaginta, que es una versión griega, y en la Septuaginta aparecen desde, más o menos desde Cristo, usando la Septuaginta, desde Cristo, Adán aparecen cerca de 5.328 años, porque las edades de los patriarcas de Génesis 5 y Génesis 11 no son iguales a las que aparecen en el texto hebreo. Y si tomamos el Pentateuco samaritano, que es una versión samaritana del libro de Génesis, del Pentateuco, vamos a ver que uno llega desde Cristo hasta Adán, usando las genealogías, en 4.243 años. En otras palabras, mire, el Pentateuco hebreo de Cristo a Adán arroja 4.004 años. La versión samaritana de Cristo a Adán arroja 4.243 años. Estamos hablando de cerca de 239 años más. Y la versión griega, usando desde Cristo hasta Adán, arroja 5.328 años, más de 1.100 años, a diferencia del texto samaritano. En otras palabras, no existe, por lo menos, no existe una exactitud de la edad que tuvieron los patriarcas mencionados en Génesis 5 y Génesis 11. ¿Ok? Porque la tradición hebrea, la tradición griega y la tradición samaritana conservan distintas edades, distintas sumas de edades para los patriarcas. ¿Ok? En otras palabras, entonces, es imposible poder usar cualquiera de estos mecanismos. Es imposible usar el Pentateuco hebreo, samaritano o griego para poder determinar cuándo apareció el hombre sobre la tierra. ¿Ok? Es difícil poder usar la misma Biblia para poder retroceder en el tiempo y saber cuándo es que vivió realmente Adán y Eva. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta aquí está claro o hay preguntas? De repente hay preguntas. ¿Nadie? Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la evidencia antropológica? ¿Ok? ¿Qué evidencias antropológicas hay sobre la existencia del hombre sobre la tierra? ¿Desde cuándo el hombre está sobre la tierra? Muy bien. A mediados del siglo XIX, William Buckland se topó con varios fósiles animales y esqueletos humanos. Charles Lyell, en su obra La Antigüedad del Hombre, calculó una fecha más temprana para el comienzo de la vida. Por más de un siglo, los antropólogos, arqueólogos y otros han participado de descubrimiento y evaluación de cráneos, mandíbulas, dientes, caderas y brazos que han atribuido a seres humanos y han fechado utilizando evidencias geológicas y fluoruros. ¿Ok? A mediados del siglo XIX va apareciendo la antropología como ciencia. ¿Qué significa antropología? La investigación de los fósiles, ¿verdad? Fósiles. Pero en este caso son fósiles de seres humanos. Se han encontrado esqueletos de seres humanos. Y a veces solamente se han encontrado cráneos, a veces se han encontrado mandíbulas, dientes o partes del cuerpo del ser humano. Pero para poder determinar desde cuándo esos fósiles han estado sobre la Tierra, se requiere de ciertas
de ciertos tratamientos científicos por medio de fluoruro o de la radiación del carbono 14. Estos mecanismos le permiten a los antropólogos saber exactamente o un aproximado de desde cuándo es que esos fósiles están sobre la Tierra. ¿Me dejo entender? O sea, más o menos desde cuándo es que han muerto esos fósiles y determinar desde ahí se podría determinar qué tan antiguo es el ser humano sobre la Tierra, gracias al estudio de la antropología. Ahora, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado descubrimientos muy importantes, como por ejemplo el hombre de Neandertal. Es un fósil humano que se ha encontrado en Alemania y se data de aproximadamente 500.000 a 750.000 años. Imagínense, de 500.000 a 750.000 años. Ahora, alguien podría decir, pastor, pero usted está hablando de evolución. No, yo no estoy hablando de evolución. Lo que yo le estoy mencionando no son monos convertidos en hombres, son realmente hombres, son seres humanos. ¿Se da cuenta? Son seres humanos reales, plenos. No es una forma antroposomórfica, ¿no? No es una forma humana, humanoide de un mono, ¿no? De un primate convirtiéndose. No, no, no. Estamos hablando de que, por ejemplo, los neandertales eran realmente seres humanos. Ahora, ¿por qué entonces no se les llaman seres humanos? Porque a pesar de que eran seres humanos como nosotros, tenían, habíamos dicho, en una ocasión que hablamos acerca de la creación progresiva, habíamos dicho que los seres humanos también han sufrido determinados cambios físicos y estos cambios físicos son ocasionados muchas veces por el contexto ambiental en el que viven. El ser humano se va adecuando a su medio ambiente y esta adecuación que tiene el ser humano a su medio ambiente hace de que sufra cambios físicos. Cuando hablamos del hombre de Neandertal, por ejemplo, o del hombre de Cromañón, estamos hablando de seres humanos. Son esqueletos, son fósiles de seres humanos, pero con rasgos propios y distintivos del área donde ellos estaban y de la época en donde ellos estaban. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, son seres humanos realmente. ¿Ok? De repente hay preguntas, alguien tiene preguntas, puede hacerlas, hermano. ¿Tienen preguntas? Aproveche. ¿Nadie? Muy bien. Muy bien. Entonces, la antropología ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y en este proceso de avance que ha tenido la antropología, ha descubierto muchos fósiles humanos. El hombre neandertal, el hombre cromañón, el hombre Java, el hombre Pekín, el Homo sapiens. Y estos datan de aproximadamente 500.000, 300.000, 750.000, casi 1.000.000 de años atrás. Imagínense, casi 1.000.000 de años atrás que datan estos fósiles humanos que han encontrado los antropólogos. Ahora, las interpretaciones sobre estos restos fósiles humanos han variado, pero se fechan uniformemente en uno o más periodos de la edad de piedra anteriores al 4004 a.C. ¿Qué está diciendo? Que es imposible, por la evidencia de fósiles que existen en la Tierra, creer que el hombre haya podido venir de hace 4.004 años antes de Cristo. Es imposible, porque solamente considerar el Homo sapiens que somos nosotros, ¿verdad? Nos toma cerca de 300.000 años. Imagínense, los primeros Homo sapiens, o sea, la primera raza de seres humanos como la de nosotros, aparece en la Tierra hace 300.000 años. Entonces sería imposible pensar que solamente 4.000 años antes de Cristo existen el hombre sobre la Tierra. ¿Me dejo entender o no?
Estamos hablando de que por los restos fósiles podríamos pensar posiblemente de cerca de casi 1 millón de años que el hombre está sobre la Tierra. Imagínense, casi 1 millón. O sea, ¿quiere decir que hace 1 millón de años Dios creó a Adán y Eva? Probablemente. Probablemente hace casi 1 millón de años que Adán y Eva existieron sobre la Tierra. ¿Ok? Muy bien. Dave Moody, un teólogo bautista, resume de la siguiente manera. La existencia del hombre indígena en América del Norte se puede rastrear hasta 25.000 años. El hombre indígena en América del Norte tiene por lo menos 25.000 años de antigüedad. El hombre de Cromañón, con su uso de utensilios de piedra, hueso y actividad artística, tiene un poco más de 30.000 años. La antigüedad del hombre de Neandertal, cuyas prácticas de entierro indican religiosidad, puede fecharse de 40.000 a 100.000 años. Estamos hablando de una edad del hombre sobre la tierra muy antigua, hermanos, muy antigua. Ahora, ¿alguien pudiera pensar que estos relatos van en contra de la Biblia? No, nuevamente, ¿por qué? Porque le estoy diciendo que no se puede usar la Biblia para determinar la fecha de cuando el hombre está sobre la tierra. ¿Me dejo entender? Si uno usara la Biblia para determinar desde cuándo el hombre está sobre la tierra, evidentemente hay un conflicto entre lo que dice la antropología y lo que dice la Biblia. Pero nunca la Biblia ha sido escrita para que nosotros sepamos desde cuándo el hombre está sobre la tierra. La Biblia solamente nos ha relatado lo que pasó al principio, cuando los seres humanos estaban sobre la tierra. Pero nunca nos ha dejado claves para saber desde cuándo tenemos que retroceder en la historia, para saber cuándo es que Dios creó a Adán y Eva. ¿Me dejo entender? Entonces, si la Biblia no dice desde cuándo el hombre está sobre la tierra, entonces no hay contradicción entre lo que dice la Biblia y lo que dice la antropología. ¿Ok? Y si la Biblia no dice desde cuándo está el hombre sobre la tierra y la antropología afirma por las evidencias de que el hombre tiene por lo menos 1 millón de años sobre la tierra, no hay contradicción porque la Biblia no lo afirma ni lo niega. ¿Ok? La Biblia no afirma ni niega esto. ¿Ok? Seguimos. Otros estudiosos sostienen que el uso del lenguaje humano no tiene más de 30.000 o 40.000 años de antigüedad. Independientemente que se adopte cualquier punto de vista antropológico, la realidad es que es imposible que el hombre pueda tener solo una historia de 6.000 años. Es imposible que el hombre pueda tener una historia de 6.000 años. El hombre tiene muchísimos miles de años más que 6.000, como algunos creen, ¿no? Ya en 1890, el profesor William Henry Green, del Seminario Teológico de Princeton, demostró de un modo satisfactorio que las genealogías de Génesis no son exhaustivas y que no presentan una relación padre-hijo. O sea, ya desde esa época, muchos estudiosos del Antiguo Testamento decían que es imposible usar las genealogías para poder remontarnos a la fecha del origen del ser humano sobre la tierra. Agustín de Hipona había dicho que el autor de Génesis 4 no estaba bajo la obligación alguna de mencionar los nombres de todos los que habían estado vivos en esa época, sino solamente de aquellos que el alcance de su obra requería que mencionara. En otras palabras, cuando se escribe Génesis 4 y se habla de Adán, Eva, Caín y Abel, ¿solamente estaban ellos 4 sobre la tierra? No, es probable que Adán ya haya tenido muchísimos más hijos. Es probable que Adán y Eva hayan tenido muchísimos más hijos, pero no son mencionados en el relato. ¿Por qué? Porque solamente se concentra el relato en 4 de ellos. Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Ok? Pero recordemos que es evidente que Adán y Eva tuvieran más hijos, porque en Génesis capítulo 5 dice que Adán tuvo muchos más hijos e hijas. Pero en Génesis 4 no son mencionados. ¿Por qué no son mencionados?
simplemente por el hecho de que solamente se va a requerir mencionar aquellos en los que hay un interés particular. ¿Ok? Entonces no es necesario, ojo, esto es importante, no es necesario, ¿verdad?, que se esté mencionando a todos los personajes que existieron en esa época, de ninguna manera. ¿Ok? Sino que básicamente pues se menciona a los que van a pertenecer como personajes dentro del relato específicamente. Muy bien, ¿hasta ahí preguntas, hermano? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿De repente preguntas, hermano? Ninguna. Ok, muy bien. Ya que no hay, continuamos. Bernard Ram concluyó en 1954 que la edad precisa del hombre no puede derivarse de la genealogía de Génesis ni de ninguna otra parte de la Biblia. O sea, no podemos usar la Biblia para decir el hombre tiene tantos años sobre la tierra. No se puede utilizar. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de esto. ¿Ok? Ningún versículo apunta a cuándo el ser humano o desde cuándo el ser humano ha estado sobre la tierra. No hay. En Génesis capítulo 4 y capítulo 5 hay listas de nombres, de edades de personas, de ciudades, de la agricultura, metalurgia, la música, que ya presuponen la capacidad de escribir, de contar, de construir, de labrar la tierra, fundir metales, por parte de descendientes que son directos de Adán. Pero la evidencia demuestra que las primeras civilizaciones no aparecieron más allá del 16.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, hay una gran brecha de tiempo entre Adán como primer hombre y las primeras civilizaciones mencionadas en Génesis 4 al 5. ¿Qué está queriendo decir este profesor de teología? Lo que él está diciendo es, probablemente, ojo, probablemente Adán y Eva hayan existido hace 1.000.000 de años atrás, probablemente. Vamos a poner 750.000 años atrás, ¿ok? Y de allí salen Adán y Eva, salen Caín y Abel, que son sus hijos directos, ¿verdad? Pero de esos hijos que tuvo Caín, se dice que hubo agricultores, hubo labradores, hubo personas que se dedicaban a la metalurgia. Pero esta relación padre-hijo, como les dije, no solamente es una relación directa, puede ser una relación indirecta de hasta descendiente de cuarta, quinta o décima generación. Entonces estamos hablando de que en realidad no son hijos directos de Caín o no son hijos directos de Abel, sino que como que hay una transición de miles de años hasta las primeras civilizaciones que aparecen en Génesis capítulo 4 y 5. ¿Me dejo entender? ¿Ok? O sea, no tenemos que tomar el texto como que literalmente los hijos de Caín fueron así como se menciona el texto. No, no, no. ¿Ok? Pueden haber sido nietos, bisnietos, tataranietos, o después de un centenar de generaciones. Descendientes sí de Caín, pero de una larga línea genealógica. ¿Ok? Que permita que haya entonces una brecha de miles de años entre Adán como primer hombre y las primeras civilizaciones, que prácticamente son casi 16.000 años antes de Cristo, que hay evidencia arqueológica que aparecieron las primeras civilizaciones sobre la Tierra. 16.000 años antes de Cristo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya hemos llegado a una conclusión, ¿verdad? La conclusión es que el hombre tiene 6.000 años sobre la Tierra, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no?
No, ¿verdad? Es imposible que el hombre tenga 6.000 años sobre la tierra. Número 2, la evidencia científica, la evidencia antropológica dice que el hombre tiene ¿cuántos años sobre la tierra? Aproximadamente casi 1.000.000 de años, ¿no? Casi 1.000.000 de años el hombre tiene sobre la tierra. ¿Ok? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La Biblia dice, ¿cuántos años antes de Cristo el hombre estaba sobre la tierra? ¿Sí o no? No, no dice. La Biblia no menciona. ¿Ok? Entonces, habría un conflicto si es que con la Biblia los avances que da la antropología o la ciencia sobre la historia del hombre sobre la tierra, tampoco, ¿verdad? No hay ningún conflicto. Ahora, ¿qué actitudes podemos tomar nosotros frente a la evidencia que da la antropología? ¿Ok? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Ok? La Biblia no dice desde cuándo el hombre está sobre la tierra. La Biblia no lo dice. La antropología da aproximadamente 1.000.000 de años para que el hombre haya estado más o menos sobre la tierra. No hay conflicto entre la Biblia y la ciencia porque son campos distintos. ¿Cuál entonces debe ser mi actitud frente a esto? Hay 4 posibles actitudes. La primera sería rechazar toda la evidencia de la antropología, ¿no? Y hay muchos que han rechazado la evidencia de la antropología y de la geología y han insistido que la Biblia dice que el hombre tiene solamente 6.000 años sobre la tierra, ¿no? Por ejemplo, George McCready Price, un autor adventista, propuso rechazar todas las evidencias de la antigüedad del hombre sobre la tierra que daba la geología y la antropología. Y él insistió en volver solamente a la literalidad de las genealogías en el libro del Génesis. O sea, él dijo, el libro del Génesis tiene que ser literal y los vamos a usar de manera literal y vamos a decir que el hombre solo tiene 6.000 años. Y cuando uno le dice, oiga, y las evidencias de la geología, las evidencias de la antropología, esas evidencias son falsas porque van contra la Biblia. Nuevamente, ¿cuál es el error? El error está en pensar que la Biblia dice algo que nunca ha dicho, porque nunca la Biblia ha dicho cuando el hombre está sobre la tierra. ¿Me entiende? Pero hay personas que se aferran a esto. Hay personas que se han aferrado a malinterpretar las genealogías y por ende a creer que el hombre solo tiene 6.000 años sobre la tierra. No solamente este autor adventista ha tenido esta actitud. Muchos científicos de la ciencia creacionista, como el Ministerio Respuestas en Génesis, fundado en Henry Morris, sigue la misma posición. Ellos creen que el hombre no tiene más de unos cuantos miles de años sobre la tierra, pero no 1.000.000 de años, no centenares de miles de años, porque eso para ellos va contra la Biblia. Nuevamente, si la Biblia no dice desde cuándo el hombre está sobre la tierra, no hay conflicto con lo que diría la antropología o la sociología. Entonces, esta postura, tomar esta postura de rechazar, ¿no? Tomar esta postura de rechazar lo que la antropología y la geología ha estudiado y ha determinado, significa descartar todos los hallazgos de fósiles que se han encontrado hasta el momento. ¿Y esto sería qué? Sería perjudicial para la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos obligando a la ciencia a retractarse de las evidencias que hay frente a una mala interpretación que muchos cristianos hacen sobre el libro del Génesis. ¿Me dejo entender?
O sea, malinterpretan el libro del Génesis y le obligan a la ciencia a decir que se han equivocado. Y eso es incorrecto. Nuevamente, porque el problema está en cómo interpretan el libro de Génesis. ¿Me dejé entender, hermanos, hasta ahí? ¿Sí? De repente hay algo que aclarar o todo está claro, ¿sí? Muy bien. Muy bien, hermanos. Seguimos entonces. Otra posible actitud puede ser la defensa del preadamismo. Hay algunos que han defendido que antes de Adán existía una raza preadámica, ¿ya? Según esta postura, los fósiles son esqueletos prehumanos, o sea, no son humanos, sino prehumanos, que se extinguieron antes de la creación de Adán y Eva, y por lo tanto no son descendientes de Adán. Según esta postura, Adán es una creación de nuevo que poseía cualidades espirituales que no tenían la raza preadamita, ¿no? O sea, la raza preadámica, según esta postura, es una raza no humana, sino prehumana, que era una especie de monos, de simios, ¿no? Es una mezcla de evolución con Biblia, ¿no? Pero Adán es el verdadero ser humano que ya tiene la capacidad, tiene un alma, un espíritu y tiene la capacidad de razonar. Esta teoría fue postulada por Alexander Winkel, Reuben Torrell y Fabre Enview y Arthur Rendell Short. Su más reciente defensor parece haber sido el antropólogo inglés llamado Eustace Kenneth Victor Pearce, quien identificó por un lado al Adán de Génesis 2 con el nuevo hombre de la edad de piedra, labrador y criador de animales, en contraposición al hombre de Génesis 1, a quien llamó el hombre preadámico. Este tipo de teorías, hermano, o sea, la primera actitud fue rechazar todo lo que dice la ciencia, ¿no? Y dijimos que no es correcta. Pero la segunda actitud es creer, o la segunda postura sería creer que existió una raza preadámica antes del ser humano. De ahí es que se explican los fósiles, ¿no? Y que el hombre realmente, Adán, existió a partir de 4000 años antes de Cristo. Entonces, ellos dividen una raza preadámica del hombre de Génesis 1, Génesis 2. Pero este punto de vista de la raza preadámica es un punto de vista problemático. ¿Por qué? Porque teológicamente la Biblia no enseña una raza preadámica. La Biblia enseña que todos los seres humanos derivan de Adán. Adán es el primer hombre y Eva es la primera mujer. ¿Ok? Entonces, no hay evidencias de que exista una raza preadámica. Ahora, antropológicamente, ¿cómo pudiéramos nosotros afirmar cuándo es que acaba la raza preadámica y cuándo es que empieza la raza de Adán? Esta es una pregunta que nunca va a poder solucionarse porque no existen las evidencias de que haya existido una raza preadámica. ¿Me dejo entender? Entonces, sostener hoy en día que antes de Adán existió una raza de seres humanos que no tenían alma ni espíritu y que vagaban por la tierra hasta que Dios crea el primer hombre que es Adán, sostener este punto de vista preadámico no es compatible con la Biblia. ¿Ok? La Biblia no afirma esto. Otra posible solución, y es la que yo creo que debemos tomar, es que se debe considerar que los primeros capítulos del Génesis no van a ayudar a establecer la fecha de los orígenes humanos. ¿Ok? Esta es la actitud que tenemos que tomar. Entender que los primeros capítulos del Génesis no nos van a ayudar a establecer desde cuándo los seres humanos están sobre la tierra.
Algunos científicos católicos romanos, como Messenger y Johnson, afirman que el alma humana apareció a raíz de una creación especial de Dios. Interpretaron Génesis 2 de manera metafórica, aunque sin descartar su historicidad. Concluyeron que en Génesis 2 no se puede utilizar para establecer la fecha de los orígenes humanos. Emil Brunner interpreta Génesis 1 al 3 como material mítico y no histórico. Entendía el papel de Dios como creador y sugirió que el hombre descubre que es un ser creado en base a ese encuentro existencial con Dios el Señor. Por lo tanto, la antigüedad de la humanidad debe dejarse enteramente en manos de la ciencia y no de la teología. Ahora, pero a pesar de que esto es una verdad a medias, ¿ok? Hay que saber entender bien. ¿Por qué? Porque este punto de vista lo que hace es tomar los relatos de Génesis como si fueran relatos míticos, no históricos, y por lo tanto no se preocupan porque encajen en la historia. Pero nosotros creemos que los relatos de Génesis son historias verdaderas, ¿ok? Nosotros creemos que los relatos de Génesis son historias reales. Y como son historias reales, tienen un lugar en la historia. Entonces no puede quedar sin ser relatos históricos, ¿ok? Ahora, la cuarta postura, que es la más sensata de todas las anteriores, es considerar que la creación divina directa de Adán y Eva en una época compatible con los datos antropológicos. O sea, este punto de vista, el punto de vista número 4, es el que nosotros sostenemos. Y es afirmar que si la antropología tiene razón en que el hombre más o menos tiene 1 millón de años y la Biblia no lo contradice, porque la Biblia no tiene finalidad de ser una agenda calendaria del hombre sobre la tierra, entonces no hay un conflicto entre Génesis y la ciencia. ¿Ok? Ahora, actualmente hay un consenso de armonización de los primeros capítulos del Génesis con la antropología. Pero ya que hay muchísimas dificultades, es muy difícil poder encontrar o resolver el problema, ¿no? Así que es importante ser prudentes. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que no podemos aferrarnos, ¿ok? No podemos aferrarnos en decir, la ciencia contradice la Biblia. No, la ciencia no contradice la Biblia. El campo de la ciencia es distinto al campo de la Biblia, ¿ok? Y número 2, si es que la Biblia no afirma algo desde el punto de vista científico, porque la Biblia no afirma desde cuándo el hombre está sobre la tierra, entonces no tendríamos nosotros que ver ningún conflicto, ¿ok? No tendríamos que ver nosotros ningún conflicto entre la ciencia y entre la Biblia, ¿ok? No existe ese conflicto. Simplemente la Biblia no dice desde cuándo el hombre está sobre la tierra y la ciencia dice que es hace cerca de 1 millón de años. No tendría por qué haber problema con esto. Muy bien, correspondencia entre las ciencias geológicas y antropológicas y la Biblia. La falta de armonización acerca de la fecha precisa del origen de la vida humana sobre la Tierra entre la ciencia y la Biblia no indica que existan desacuerdos entre ambos. Bernard Ramm indica que hay 3 áreas de acuerdo importantes. ¿Ok? O sea, no hay, en vez de pensar que hay una contradicción entre la Biblia y la ciencia, en realidad lo que hay es puntos claves que se conectan. Número 1, tanto la geología como la Biblia enseñan que el hombre es la última forma de vida principal que haya aparecido sobre la tierra. Esto es verdad, porque Dios primero crea a todos los animales y al final crea al hombre. Así que el hombre sería la última forma de vida principal que existe sobre la tierra, ¿verdad? La antropología, número 2, la antropología y la escritura concuerdan en que el hombre es la forma de vida más elevada. Esto es verdad, porque los antropólogos saben que los seres humanos tenemos raciocinio, tenemos juicio crítico
tenemos personalidad que los animales no tienen. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre de esta manera, ¿verdad? Conforme a su imagen y semejanza, como lo vimos la semana pasada. Y número 3, tanto la antropología como la Biblia afirman que el hombre tiene mucho en común con los animales. Y esta es otra realidad, porque usted verá, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, que dice que Adán se relacionó con los animales y le puso nombre a cada uno de ellos. Y es más, los animales fueron creados en el 6º día, al igual que el hombre, ¿no? En otras palabras, no hay una contradicción, ¿ok? No hay una contradicción entre la ciencia y la Biblia. Solamente que la ciencia se basa en una perspectiva completamente distinta que la Biblia no toca, porque no es un libro de ciencia, ni de antropología, ni de sociología. La Biblia es un libro de teología. Nos habla el plan de Dios para el ser humano. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta ahí nos quedamos en la clase del día de hoy. Hasta ahí nos vamos a quedar porque el otro tema vamos a tratarlo la próxima semana. ¿Ok? Muy bien. ¿Algunas preguntas, hermanos? ¿Algunas preguntas? Ninguna. Muy bien, hermanos.